Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, y en este caso quiero que hablemos de algo que tiene mucha importancia a la hora de tomar decisiones o de invertir o de investigar un proyecto de NFTs. Y es que tenemos que tener en cuenta que hay colecciones, hay obras que son de un solo NFT o que pueden estar fraccionadas, que para tener la totalidad de ese activo necesitas poseer, haber adquirido, comprar, transaccionar todos y cada uno de los tokens que forman esa obra. Y también quiero que comentemos algo muy importante que poco se habla, y es cómo afecta la no regulación a los NFTs. ¿Cómo puede afectar que en un país se regule de una manera, que en el tuyo tenga otra consideración un NFT y que al final, en un país o en otro, tengas que pagar unos impuestos, no tengas que pagar? O que, por ejemplo, a nivel legal, un proyecto pueda entrar en riesgo de desaparecer. Por eso, quédate, vamos a reflexionar sobre este tema y por último te dejaré mis conclusiones, eso que tienes que tener en cuenta o que a mí me gustaría que tuvieras en cuenta a la hora de tomar tus decisiones o entrar, salir en un proyecto o en otro. Vamos a ello. En este vídeo tratamos la importancia de los NFTs fraccionados y también los NFTs no regulados. Es importante que tengas en cuenta las dos cosas. Y es que, como te he dicho en otros momentos, el creador, el emisor, el autor de un NFT, de una colección, de una obra, de un objeto, puede decidir cuáles van a ser las condiciones generales de uso y de funcionamiento de esa colección, de esos activos digitales que está creando. Ya te he dicho en otro momento, y si no te recomiendo que veas otros vídeos de este canal, en los cuales te explico que adquiriendo un NFT no necesariamente estás adquiriendo los derechos de propiedad intelectual de una obra o de una creación o de una colección, ¿vale? El autor, el emisor y el creador siempre se guarda esos derechos, salvo que te lo diga en las condiciones. Por lo tanto, si tenemos que leer unas condiciones, si tenemos que leer si hay una normativa, un white paper, unas instrucciones, un contrato, ¿vale? Porque quieras que no, aunque decimos que los NFTs, el blockchain son smart contracts, eso es el smart contract que constituye el activo. Pero por otro lado necesitas la documentación o ese contrato que es entre el creador y tú, como comprador o como adquirente, ¿vale? Es decir, todo tiene un funcionamiento, pero también es importante el uso que nos están permitiendo hacer de lo que adquirimos, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ya sabes que los NFT se pueden crear que un solo NFT represente, por ejemplo, una obra completa o que, por ejemplo, esa obra se haya decidido crear en un número fraccionado de NFTs. Por lo tanto, para tener el 100% de la propiedad digital de NFT, me explico, digital, es decir, la copia digital que ha creado el autor, como puede ser ese NFT, necesitarás no solamente uno, sino todos los que haya creado. Es decir, si hemos creado una obra artística, un solo dibujo, una sola imagen que está dividida en una colección de 1000 NFTs, necesitaremos adquirir esos 1000 para poder decir que tenemos el 100% de la obra, ¿vale? Esto puede afectar el día de mañana a nivel de funcionalidades, es decir, que en el smart contract se hayan incluido funciones o características de este NFT, de este activo, que puedan afectar y por lo tanto que a lo mejor a nivel de participación o a nivel de valor, me explico, de cálculo, de funciones de valor, del uso que pueda tener ese activo que has adquirido, pues lógicamente te exija que tengas que tener un mínimo de participación, como como si fuera una empresa, que tuvieras que tener un mínimo de participación en la empresa, en ese activo, en ese proyecto, para poder acceder a ciertos servicios, a ciertas funciones o para poder adquirir un valor considerable en el mercado, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta esta información y que si vas a invertir en un proyecto, pues sepas si con un solo NFT adquieres la obra entera, que normalmente pues cuando son pequeños diseños o colecciones así que se están poniendo muy de moda, suele ser un solo NFT por activo. Pero puede pasar también que en un proyecto entero, por ejemplo, si hubiéramos creado, por ejemplo, un universo paralelo, hubiéramos creado, imagínate, un país digital, un territorio de miles y miles de hectáreas digital, pues para tú poder formar parte de ese territorio tendrías que adquirir, pues oye, una parcela, una porción del territorio, que sería a lo mejor un NFT o un NFT, y si quieres tener todo el país, pues a lo mejor tendrías que ir adquiriendo todos los territorios, ¿vale? O sea, imagínate que hubiéramos creado, pues eso, un universo que es como un tablero del juego de mesa Risk, ¿vale? En el cual se dividen los territorios y demás, y cada territorio pues pertenece a un país, a un conjunto, etcétera. Entonces, esto tienes que tenerlo en cuenta porque seguramente va a afectar a nivel del valor del proyecto, incluso de cuáles son los derechos que tú vas a adquirir o las funciones. Muchas veces en un contrato podemos decir que de todo ese white paper que ha creado el creador, el autor, el artista, etcétera, el emisor,
se te van a aplicar, pues por ejemplo, unas condiciones y no todas, salvo que tengas X volumen o X cantidad de NFTs del proyecto, ¿vale? Es importante porque luego, lógicamente, cuando adquirimos algo, o sea, si compramos no sé, es como cuando compras, yo que sé, un mueble, un electrodoméstico, tú tienes que saber cuáles son las condiciones de garantía o de funcionamiento o qué puedes hacer y qué no puedes hacer con ese producto, ¿vale? Y que a lo mejor te digan, oye, pues dependiendo de la versión que has comprado, el momento en el que lo compras es tu primera adquisición de NFT, ¿me explico? Porque el NFT lo puedes adquirir directamente en la emisión, ¿me explico? Directamente al creador, puede ser la primera compra o puede ser que lo adquieras en el mercado, en la reventa, ¿me explico? En un marketplace. Esto puede afectar tanto al smart contract como a las funcionalidades y al valor del NFT, ¿vale? Imagínate, en el mundo del coleccionable, lo que ha sido lo que tú adquieres del primer titular tiene más valor que no algo que ha ido pasando de mano en mano, ¿vale? Esto podría llegar a afectar. Simplemente lo reflexionamos, quiero que lo tengamos en cuenta porque el día de mañana podría ser un valor o podría ser algo que afectara a ese proyecto, a ese valor, a esa función, etcétera, ¿vale? Si hablamos de fraccionamiento, es importante que te fijes en qué tipo, qué sistema blockchain hay detrás. Yo siempre me fiaría del RC20, que es el que tiene que ver con Ethereum, ¿vale? Lógicamente es de las redes de blockchain, de los sistemas de blockchain más seguros, más fiables y más aceptados a nivel mundial. Lógicamente, si adquirimos un activo que está en un código, me explico, que está en una red que tiene que ver con Ethereum, lógicamente el día de mañana tendrá más valor que no si está en otra criptomoneda o en otro proyecto de criptoactivos que a lo mejor no ha tenido una aceptación o su código no es tan compatible con otros blockchains, ¿vale? No quiero entrar a nivel de detalles, si buscas, investigas sobre esto vas a encontrar muchísima información, pero lógicamente no cuestan lo mismo o no están adquiriendo la misma volatilidad los activos que están en base a la criptomoneda del Ethereum que los que están en base a otras criptomonedas, ¿vale? O incluso que van en Matic o en Polygon, etcétera, etcétera. Y como ya sabemos, y si no lo deberías saber, la mayoría de criptoactivos tienen en su roadmap, es decir, en su vida del proyecto, en sus hitos, en su línea de todo lo que están trabajando, tarde o temprano sacar o lanzar un mercado de NFTs. Me explico, convertirse en una wallet, en un exchange o que puedan tener un valor como activo a nivel económico, ¿vale? Entonces, porque lógicamente, si es lo que el mercado pide y los proyectos de blockchain lo que buscan es financiación, porque no lo olvidemos, cuando compramos una criptomoneda es como si estuviéramos comprando una acción de un proyecto o de una empresa. Como lo que buscan es financiación, buscan que se popularice ese proyecto para que más personas depositen pues, su dinero, es decir, y acumulen, holdeen ese activo, ¿vale? Entonces, pues lógicamente, si los proyectos están viendo que sacar NFTs, es decir, NFTs, puede impulsar el proyecto, que entre mayor financiación, que yo que sé, que pueda coger mayor popularidad y por lo tanto el sentimiento en el mercado pues sea que ese proyecto tiene más garantías o puede tener mayor futuro, etcétera. Todo esto va a pasar. Entonces, estoy viendo y sucede en los foros, en los grupos de Discord, de Telegram, que también vamos a hablar de esto, mucha gente que casi cada nuevo proyecto lo acepta como si fuera el definitivo, el mejor. Y no nos estamos dando cuenta de que si una persona se informa, se va a dar cuenta de que casi cada mes o cada trimestre va a encontrar nuevos proyectos de NFTs que pueden ser la nueva moda. Entonces, esto, cuanto más información tienes, mejores decisiones vas a tomar a la hora de si quieres invertir en un activo o si quieres vender, si sabes que va a haber cambios en un mismo proyecto o que otros proyectos pueden estar amenazando, pues, no sé, su aceptación en un mercado concreto, porque a lo mejor está destinado a una industria concreta, es importante que si tienes esa información, pues puedas decir, oye, yo ya no aguanto, por ejemplo, un activo, es decir, si yo sé que, por ejemplo, los automóviles de una marca concreta van a perder valor porque la marca en X tiempo se va a fusionar o va a lanzar un nuevo modelo, pues a lo mejor puedo tomar una buena decisión si decido vender mi automóvil de segunda mano o vender mi activo este mes y no esperar 5 meses para venderlo para que, por ejemplo, haya perdido valor, ¿vale? Fíjate cómo la información, el estar informado, el haber investigado sobre ese activo que tú tienes, que es lo mínimo, ya que tienes ahí dinero, ya que tienes ahí tu patrimonio, te puede ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, hemos hablado sobre el fraccionamiento de un activo, que pueda ser un solo NFT para una obra o que puedan ser varios. Esto es importante y yo creo que deberíamos valorarlo a la hora de decidir entrar o salir de un proyecto. Por otro lado, los NFTs que no están regulados, es decir, como ya se sabe, hay gobiernos que no aceptan las criptomonedas como moneda de cambio, ¿vale? Como dinero,
como un activo que una persona pueda tener y eso pueda formar parte de su patrimonio. Y por otro lado, sabemos que hay gobiernos que las están intentando regular o que las están prohibiendo, ¿vale? Creo que esta información, que lógicamente en cada país es totalmente distinto, en la Unión Europea es una cosa, en cada país, en España es otro, en México, etcétera, etcétera. Cada país tiene una regulación, está cambiando, lo están intentando considerar de una manera, los bancos centrales pues están asustados o quieren intervenir y también quieren tener una participación muy activa para, lógicamente, controlar también, pues tener también oportunidades de negocio a la hora de guardar estos activos a los usuarios, a sus clientes. Es importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Porque el mundo de los NFTs no solamente va a tener que ver o va a ser influenciado por el valor, el funcionamiento del propio mercado de los NFTs, sino también por la normativa que está afectando. Y no la normativa solamente que te afecta a ti como comprador de una colección de un NFT, sino también la normativa que pueda afectar al creador, al emisor, al artista o al autor. ¿Me explico? Por ejemplo, si nosotros compramos una obra, un NFT de un gran influencer o de un artista reputado en Estados Unidos, me explico, que tiene su sede, su domicilio en Estados Unidos, esta persona, a la hora de crear su proyecto, tiene que tener en cuenta la normativa en Estados Unidos. Lógicamente, a nosotros inicialmente no nos afectará porque todavía no hemos adquirido ese NFT o ese activo. Pero el día de mañana, cuando lo lanza, las personas que lo quieren van a tener diferentes situaciones porque cada persona pertenece a un país. Porque, seamos realistas, se habla mucho del mundo digital, virtual, metaverso, etcétera, etcétera, pero a día de hoy donde vivimos es en el mundo físico, el mundo que conocemos. Y aquí se aplican unas normas que no necesariamente tienen que ser las mismas en el mundo digital, en el mundo del blockchain, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la normativa que afecta a ese proyecto. ¿Qué normativa de propiedad intelectual, de blanqueo de capitales existe? Y si ese proyecto puede verse afectado por algo que el día de mañana, si no se han seguido las reglas de ese país o las normas que establece para ese tipo de inversiones, de patrimonio, etcétera, puede ser que esa persona tenga una resolución judicial, es decir, una orden de tener que eliminar su cuenta en el exchange, en el marketplace, en la red de NFTs que ha creado y que además tenga que eliminar la colección. O sea, imagínate adquirir un producto, porque al final no es otra cosa que estamos adquiriendo un producto digital, pero producto, o sea, un activo, que el día de mañana a su emisor, a su creador, le obligan a eliminarlo, le obligan a destruirlo. Puede suceder perfectamente en el mercado. Si tú compras, por ejemplo, un electrodoméstico o adquieres, por ejemplo, en otro caso he hablado sobre el caso Thermomix contra Lidl, ¿vale? Por el robot de cocina. Si tú adquieres un activo que no está permitido por la ley y se obliga a la destrucción, te puedes encontrar en la situación de que tu activo ha perdido todo el valor. Imagínate que un NFT que tiene muchísimas funcionalidades o se está haciendo muchas promesas sobre el uso y el valor que tendrá en el futuro, si automáticamente la normativa obliga al creador, a la empresa, al proyecto a cesar, a terminar, a eliminar el proyecto y no poder continuarlo, todo esto que te han prometido no se va a cumplir. Va a perder todo ese valor. Entonces tienes que estar bien informado o informada sobre lo que estamos haciendo, dónde invertimos y qué proyectos queremos seguir, tener en nuestro portfolio, si estás creando una colección, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quiero que de alguna manera reflexionemos sobre la importancia que puede tener la normativa del país en el que se crea y la normativa en tu país, porque a lo mejor en tu país pueden estar prohibidas las criptomonedas, pueden estar reguladas de una manera distinta o simplemente puede ser que un NFT, por tenerlo o para una persona que tributa en un país, sea muy valioso porque a lo mejor lo está tributando a una presión fiscal muy baja y que a lo mejor por estar tú en tu país, ese mismo NFT no te genere el mismo valor o tengas que estar pagando unos impuestos en el momento que lo declares, que el día de mañana digas, oye, es que me está saliendo más caro tener este NFT, este activo digital, que realmente si no lo tuviera, no tuviera que pagar todos los impuestos que pago. Es importante, ¿vale? Porque no están regulados y no se regulan igual en todos los países. Por lo tanto, hay que tener en cuenta si son fraccionados o no fraccionados, si una obra tiene uno o varios NFTs, cómo funciona, es decir, cuántos tengo que adquirir, qué valor me aportan, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si la normativa va a afectar tanto al creador como a los que adquirimos esos coleccionables, esos activos. Por último, y a modo de conclusiones, teniendo en cuenta esto,
¿qué decisiones podríamos tomar o qué podríamos valorar? Yo lo que haría es siempre fijarme en un proyecto, en esa empresa, en ese emisor, ese artista, ese creador, qué página web tiene, si está informando solamente a través de redes sociales, si en caso de que fuera una persona, o si ha creado una página web de un proyecto, si tiene un white paper, que sería toda esa documentación que regula el proyecto, el funcionamiento del NFT, las promesas de valor, de servicio, de producto que está haciendo, y por supuesto, si está basado, por ejemplo, en su propio exchange, es decir, si ha creado su propia plataforma de NFTs, lo cual podría tener para unas cosas puntos a favor o puntos en contra. Si se está basando en un marketplace, por ejemplo, en OpenSea, ¿vale? Donde se aplicarán la normativa, las cláusulas y todos los términos y condiciones de OpenSea, ¿vale? Es importante porque la empresa que crea un NFT, decide qué condiciones, qué funciones, qué va a suceder con ese contrato, con ese smart contract, ese contrato inteligente que hay en el blockchain que va a formar el NFT, ¿vale? Pero también es importante las condiciones del proyecto que hay y cómo va a afectar, ¿vale? O sea, perfectamente que un proyecto se asocie con una gran marca reconocida mundialmente puede hacer que sus NFTs tripliquen, multipliquen, vamos, que exponencialmente crezca su valor. Es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Porque entonces es cuando se toman las decisiones de, oye, yo invierto aquí, o yo compro algo que sé que va a subir de valor, o oye, yo compro algo que sé que ciertos elementos o ciertas circunstancias o eventos en el mundo le pueden hacer perder el valor, ¿vale? Esto tenlo en cuenta porque te va a afectar. Luego, también tendría en cuenta si el creador, el desarrollador, la empresa, el artista, etcétera, tiene grupos donde da información de forma activa del funcionamiento del proyecto. Por ejemplo, que haya grupos de Telegram, que es una red social, es una aplicación similar a WhatsApp, de mensajería, etcétera. Te recomiendo que busques si no la conoces. Si hay grupo de Discord, si hay una comunidad en Discord, si hay foros o tiene su propia comunidad de foros donde va informando sobre el proyecto, sobre el funcionamiento, donde las personas, los usuarios que están invirtiendo en el proyecto pueden seguir buscando pues información, intercambiando o transaccionando entre ellos, ¿vale? Y sobre todo, donde de cierta manera digas, oye, viendo la normalidad que hacen otros proyectos, este proyecto me da cierta seguridad. Creo que tiene un cierto recorrido y que no es algo temporal que pueda desaparecer el día de mañana o que pueda haberse afectado, pues no sé, por un delito de blanqueo de capitales, por infracciones de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Si es un artista, pues vamos a buscar su portfolio, vamos a buscar su recorrido, vamos a fiarnos de que este artista lo que está haciendo es efectivamente hacer NFTs, que ya te he dicho que no te venderá la propiedad intelectual, pero está haciendo un activo digital, pero que estos activos son realmente sus obras, que no son las obras de otra persona o son diseños o cualquier otro activo que tenga derechos de propiedad intelectual registrados que puedan afectar. Esto es importante. Y por último, tendría en cuenta qué tecnología hay detrás. Yo a día de hoy me costaría invertir en NFTs que no tuvieran que ver con Ethereum, ¿vale? Lógicamente, en el momento que veas este vídeo puede haber otras tecnologías que hayan cogido más popularidad, pero ten en cuenta que cuanto mayor sea la aceptación de la base tecnológica que tiene esto, del código, por así decir, para que nos entendamos, mayor valor tendrá en el tiempo, ¿vale? Hay proyectos que van a verse pues atacados por otros proyectos con mayor financiación, que están prometiendo casi lo mismo, los mismos servicios, las mismas funciones, o van a la misma industria, y hay proyectos como por ejemplo Ethereum, que ya tiene una base y una aceptación que, vamos, si preguntas a una persona cualquiera cuáles son las criptomonedas que le vienen a la cabeza o que más ha oído hablar, te dirá que Ethereum, Bitcoin y bueno, algunas como el Doge y demás. Entonces, para mí es importante que tengamos esto en cuenta. Por último, nada más, decirte que si te ha parecido interesante, que te suscribas al canal, que le des like a este vídeo para que la plataforma sepa que ha sido interesante y sobre todo que actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mi objetivo es seguir subiendo información que tiene que ver con el mundo legal y de propiedad intelectual referente a los activos digitales, en este caso los NFTs. Y por último, si te ha resultado interesante, si quieres participar, que utilices los comentarios de este vídeo, aunque solamente sea para decir, oye, me ha parecido interesante, o para decir, oye, me gustaría que habláramos también de esto, o pregunta cualquier duda. Yo siempre que puedo participo y la resuelvo, y si no, siempre hay usuarios que participan de forma muy activa. Nada más, yo soy Pablo Maza, para mí ha sido un placer, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.